Diagonal TVX, una televisión diferente. XHBX 89.7 La Grande de Tabasco presenta su programa La Hora Católica. Dios te salve, Rey, mi Madre de misericordia. Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que deseas saber sobre la Biblia y sus lecturas. Con los conductores, el matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga, junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola. Comenzamos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a su programa La Hora Católica, donde anunciamos un Cristo que sana, libera, transforma y salva. Gloria a Dios. Bienvenidos en esta tarde, soy Marcela Lizárraga Falcón. Alipio Gil Caña. Y nos acompaña el padre José Manuel Izquierdo García. Y bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que estuvimos abordando el martes pasado, que es la palabra de Dios, ¿dónde está? Así que quédense con nosotros durante esta media hora. Recuerden que tenemos un celular misionero donde pueden enviar los mensajes. 936-107-1664. Esperamos tus mensajes. Y recuerden también que pueden seguir la transmisión de este programa a través del Facebook XHBX 89.7 FM, Diagonal La Grande de Tabasco. Por supuesto también a través de Radio 89.7 FM. Así que quédense con nosotros a lo largo de esta media hora. Pues, ¿qué le parece, padre, si damos como un breve repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada? Claro que sí. La semana pasada estuvimos platicando sobre qué es la palabra de Dios y ayudados por el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14, veíamos que el evangelista dice que la palabra existía desde antes y que era Dios y que estaba junto a Dios y que esa palabra se había encarnado y que el evangelista y los demás apóstoles habían contemplado su gloria. Exacto. Refiriéndose entonces a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para el Evangelio de San Juan, la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra de Dios, porque sale de la boca de Dios, es el pensamiento de Dios, es la automanifestación de Dios, la autorrevelación de Dios, y es Dios mismo pues en persona. Entonces, en síntesis, Jesucristo es la palabra de Dios. Y pues ahora nos queda entonces la pregunta, ¿y la Sagrada Escritura qué cosa es? Porque pues normalmente decimos, Biblia, palabra de Dios. Exacto. Pero si estamos diciendo que la palabra de Dios es Jesucristo, entonces en este sentido, ¿qué es la Sagrada Escritura? ¿Cómo queda la Sagrada Escritura? Bueno, pues entonces vamos a escuchar y vamos a ver a los que están haciendo transmisión en Facebook dos numerales del catecismo. Primero vamos con el numeral 104. Por ahí deben de tener la imagen para que vayan ustedes siguiendo lo que la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica nos enseña. Entonces, numeral 104, ahí está. Nos dice el numeral 104. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Pues de acuerdo a este numeral del catecismo, numeral 104, nos está diciendo que la Sagrada Escritura es realmente palabra de Dios. Entonces, significa que esa palabra que ha salido de la boca de Dios, como nos decía usted hace un ratito, padre, esa palabra se ha puesto por escrito. Y entonces, esa palabra puesta por escrito es lo que nosotros llamamos Sagrada Escritura, que le llamamos Biblia, que sabemos que la palabra Biblia realmente lo que significa es un conjunto de libros. A ver si podemos seguir viendo la imagen del 104, por favor. Ajá. Es un puntito muy importante, fundamental, decir que la Sagrada Escritura es palabra de Dios
y es palabra humana. Podríamos decirlo así, la Biblia es la palabra de Dios a través de la palabra humana, o la palabra de Dios puesta por escrito. Tiene estas dos características, o dos dimensiones, o dos realidades. Es palabra de Dios verdaderamente, porque ha sido escrito lo que Dios quiso consignarnos para nuestra salvación, y quienes la escribieron fueron autores humanos, personas humanas, personas pertenecientes al pueblo de Dios. Y otro aspecto fundamental, lo dice aquí el número 104 del Catecismo de la Iglesia Católica: en los libros sagrados, el Padre, Dios Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Entonces, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, palabra humana, es un libro a través del cual Dios dialoga con el ser humano, con la iglesia, con las personas. Dios sale al encuentro, Dios se automanifiesta, se revela a través de la Sagrada Escritura, como aquel el papá del hijo pródigo que sale al encuentro del hijo pródigo. La Sagrada Escritura es el instrumento, es el instrumento de encuentro de Dios Padre con la humanidad a través de esa palabra consignada por escrito. Entonces vamos ahora al numeral 105, ¿qué les parece? Que también viene a complementar lo que estamos hablando hoy. Nos dice el numeral 105, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Entonces nos vuelve a reafirmar el numeral 105 que el autor de la Sagrada Escritura es nuestro Señor Dios, quien ha querido que se pusieran por escrito verdades que Él mismo reveló, verdades, dice ahí, que fueron consignadas en esa escritura, en esos libros, por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, Dios se vale, como ya explicaba hace un ratito el Padre, del elemento humano para que esa palabra pueda ponerse por escrito. Dios se tiene que comunicar con los hombres, pero lo va a hacer a través del lenguaje que el hombre conoce. Es lo que, bueno, a nosotros nos sucedía en comunicación, en la licenciatura en comunicación, siempre nos decían que uno tenía que autorregularse, Padre. ¿En qué sentido? Nos decían, si le vas a hablar, por ejemplo, a una persona muy preparada y también a una persona con poca instrucción, ¿hacia quién te tienes que dirigir? Entonces la respuesta es, me tengo que dirigir al que tenga poca instrucción para que el otro, que está bien preparado, me va a entender perfectamente. Yo no le puedo hablar al otro porque voy a dejar a la persona con menos instrucción, a lo mejor sin entender. Entonces yo creo que Dios de alguna manera eso es lo que hace, siempre a bajarse, a ser condescendiente con el ser humano, y por eso se vale del elemento humano usando el lenguaje humano para que esa revelación que nos ha querido dar quede manifestada ahí, escrita en la Sagrada Escritura. Muy bien, así es. Retoma un poquito más el número 105 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Eso también es súper esencial. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas, o sea, lo que enseña la Sagrada Escritura para nuestra salvación, las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Son libros inspirados, libros que al momento de ser recolectados, colectados, sintetizados, resumidos y compuestos, estaba presente el Espíritu Santo en todo ese proceso con los autores que fueron haciendo todo ese trabajo de redacción, que por otra parte comento, no fue un trabajo de 5 minutos ni de un día,
Fue un trabajo, un proceso largo, a veces doloroso, en los que las comunidades iban colectando el material. Primero fue transmisión oral, la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Después comenzaron a poner por escrito algunas sentencias, algunas fórmulas, en el caso del Nuevo Testamento, palabras de Jesús, frases de Jesús, milagros de Jesús. Y a través de los años todo eso se fue colectando, se fue resumiendo, se fue seleccionando, se fueron redactando, componiendo, investigando, entrevistando. O sea, fue un trabajo enorme de años, de decenios de años. En el caso del Nuevo Testamento, por lo menos alrededor de 100 años para que el Nuevo Testamento fuera compuesto. El Antiguo Testamento tardó más tiempo. Pero en todo ese proceso, en todo ese proceso, en todo ese caminar de redacción, para llegar a tener los libros finales, el Espíritu Santo estuvo presente, guiando, inspirando, dándole luz a los autores sagrados para que fueran haciendo todo ese trabajo tan complejo, tan importante, y para que ellos escribieran todo y solo lo que Dios quería comunicar para nuestra salvación. Por eso fueron consignados por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, según lo que los apóstoles nos transmitieron, la fe de la Iglesia Católica es una fe apostólica, porque arranca desde los apóstoles y tiene su piedra fundamental en Jesucristo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce, esa palabrita es muy importante, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. La Iglesia reconoce esos libros. No es que la Iglesia dé la inspiración a esos libros. La inspiración la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, digamos, es el autor de esos libros. Y la Iglesia los recibe como inspirados, los acepta como inspirados. Por eso esa palabrita es importante. Dice, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados, o sea, vienen de Dios. Y son canónicos. Canónico aquí quiere decir, son libros que pertenecen a la Sagrada Escritura, que son palabra de Dios y que están puestos ahí para que sean norma de la vida de la Iglesia. Eso quiere decir que sean canónicos. Y que solamente esos, y ni uno más y ni uno menos. Es decir, solamente 73, ni 72, ni 74, ni 66, como en los protestantes o en las sectas. No, 73. Con todas sus partes son sagrados y canónicos. Canónicos, insisto, porque son normativos, son la palabra de Dios, son palabra de Dios puesta por escrita para guiar la vida de la Iglesia. Sagrados y canónicos en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, lo vuelve a insistir el Catecismo. Tienen a Dios como autor. El autor de los libros de la Sagrada Escritura es Dios. Eso no está a discusión. Y como tales han sido confiados a la Iglesia. Ahí está. Son entregados a la Iglesia. La Iglesia los redacta por inspiración del Espíritu Santo, pero la Iglesia los reconoce como inspirados. Voy a poner un ejemplo. Tal vez cuando San Pablo estaba escribiendo sus cartas o dictando sus cartas, tal vez él no tenía conciencia que en ese momento él estaba siendo inspirado. Exacto. Pudo él no haber tenido conciencia, de acuerdo, pero escribió las cartas o las dictó y quedaron escritas. Esas cartas después empezaron a circular por las comunidades. Con el tiempo, las comunidades fueron analizando, fueron pensando, fueron dándose cuenta, fueron diciendo, oye, esta carta que estamos aquí leyendo y que ya llevamos muchos años leyendo, por ejemplo, carta a los filipenses, que tiene ya 5 años, 10 años, 15 años que la leemos aquí en nuestra comunidad, donde celebramos la fracción del pan, es palabra de Dios. O sea, poco a poco ellos, las comunidades fueron cayendo en la cuenta que era palabra de Dios,
que había salido de la pluma de San Pablo o de la boca de San Pablo y estaba ahí escrito y fueron dándose cuenta, no sé, si hubieran sido tabasqueños hubieran dicho, tras que es palabra de Dios, ¿verdad? O sea, fueron cayendo en la conciencia de eso. O sea, fueron reconociendo que era palabra de Dios. Lo mismo, el mismo proceso fue con los libros del Antiguo Testamento, exactamente igualito, en ese proceso de redacción. Entonces, estamos viendo toda la importancia que tiene este libro, que no es un libro cualquiera, sino es el libro de la iglesia. Es el libro de la iglesia, el libro esencial de la iglesia. En este libro, Dios nos habla. Dios es su autor. En este libro, para su redacción final, se llevó todo un proceso en el que autores humanos, personas integrantes del pueblo de Dios, participaron y fueron integrantes de todo ese largo caminar, de todo ese proceso para llegar a tener esta redacción final. Entonces, podríamos decir, a través de la Sagrada Escritura es Dios hablándonos, es Dios mandándonos palabras de amor, palabras de revelación, palabras de amonestación también, de corrección. Es Dios hablándonos, es como dijo el Catecismo de la Iglesia Católica en el número que estamos hablando, es Dios que sale a nuestro encuentro. Así es. Sí, Padre, nosotros nos hemos topado con personas que nos dicen ay, cómo me gustaría que Dios me hablara. Y les contestamos, lee la palabra de Dios, claro. Ahí te va a hablar, ahí nos habla, ahí está Dios hablando, es una carta de amor. Así es. Y miren que aunque no está el numeral, no lo trajimos en diapositiva, pero vale la pena retomar por lo que decía el Padre, cómo Dios se vale del elemento humano, cuando el numeral 106 del Catecismo nos dice que al tomar al elemento humano para que esa palabra que salió de su boca fuera consignada por escrito, Dios usa el elemento humano con sus talentos, con sus capacidades, con sus dones. Entonces, por eso vemos la diferencia, ¿verdad?, entre un libro y otro, ¿no? Porque iba parte de lo que es el autor, parte de su personalidad. Por ejemplo, las cartas de Pablo, incluso, Padre, donde ya hablando, bueno, me voy pasando al Nuevo Testamento, pero incluso viendo, por ejemplo, ya en un principio como en las cartas de Pablo y luego leyendo otras hacia el final, vemos que hay un cambio, ¿no?, en la persona de Pablo, y eso se va a reflejar en la Escritura, y lo mismo sucedió en todos los libros que ya decíamos, todos con todas sus partes, son palabra de Dios, puesta por escrito, por medio del elemento humano, y eso nos tiene que quedar muy claro, y elemento humano que fue inspirado por el Espíritu Santo. Sí, ahorita que estabas diciendo de San Pablo, me acuerdo de los escritos juánicos, los escritos del Evangelio de San Juan, las cartas de San Juan, el Apocalipsis. San Juan cuando era joven, Juan el evangelista, cuando era joven, era bravo, era de carácter fuerte, era así colérico, hacemos que caiga fuego sobre estos y los mate, ¿no? Pero cuando ya han pasado muchos años, él, en su experiencia de ser discípulo de Cristo, de ser apóstol de Cristo, cuando Cristo ya lo ha transformado, lo ha hecho un hombre nuevo. Cómo habla ahí en el Evangelio, en las cartas, se nota que ya es alguien bondadoso, lleno de misericordia. Dice, hijitos míos, muy amados, o sea, con cuánto cariño, ya lo ha transformado el Señor. Entonces, todo eso se refleja en la Sagrada Escritura. Exactamente. Porque es palabra de Dios, pero no son verdades así divinas puestas en bloque o descendidas por Dios así, pum. No, son verdades divinas, pero a través de palabras humanas. Y a través de palabras humanas quiere decir, cuando el autor sagrado estaba escribiendo, estaba ahí en ese escribir, en ese redactar, se reflejaba su propia personalidad, su sensibilidad, su manera de ser, sus convicciones, sus valores, ahí los vierte también. Es que cuando uno habla, uno se automanifiesta. Cuando uno escribe también, entonces el autor sagrado igual. Por eso es palabra humana y es palabra divina. Es palabra humana puesta a través de esos, digamos, moldes humanos, a través de esa mentalidad humana.
Y algo muy importante, es un proceso, fue un proceso. A veces hay personas, personas, por ejemplo, no sé, ateos, que dicen, muestran algún texto del Antiguo Testamento en los que dice, Dios mandó que hicieran la guerra, Dios mandó que mataran a tal y que, o sea, un Dios sangriento, ¿no? Y entonces dicen, a ver, este es su Dios, es un Dios sangriento, un Dios vengativo que elige a unos y separa a otros, rechaza a otros. No es que Dios sea un Dios sangriento, sino la Biblia va mostrando ese proceso, ese caminar, esa historia de la revelación a través de la cual el pueblo de Dios va conociendo poco a poco a Dios y lo va conociendo más y más y más. Al principio, o sea, y esa revelación es procesual, es se va agrandando, va creciendo. La plenitud de la revelación la tenemos en el Nuevo Testamento. Ajá. Ya el Dios, digamos, el Dios ya sin velo, ya el Dios visto tal cual es el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesucristo. Pero ¿por qué los del Antiguo Testamento no captaron ese Dios? Porque la revelación es un proceso. Dios no se revela así de golpe en un solo momento, sino al pueblo se le va revelando poco a poco y el pueblo va aprendiendo de Dios. Por ejemplo, al principio, y eso da testimonio del Antiguo Testamento, al principio el pueblo de Israel pensaba que habían otros dioses. Y entonces ellos fueron aprendiendo que solamente había un Dios. Y al principio había adoración de muchos dioses. Después ellos fueron cayendo en la cuenta que iban a adorar a un solo Dios. Pero cuando ellos ya estaban adorando a un solo Dios, ellos podrían seguir pensando que habían otros dioses. Ya hasta después es que van a ir cayendo en la cuenta que no hay otros dioses, solamente hay un Dios. Pero todo eso es un proceso, a través del tiempo, no es así de golpe. Aun cuando Dios, por ejemplo, se le reveló a través de la zarza ardiente a Moisés, esa revelación, el mismo Moisés, o sea, que platicaba con Dios cara a cara, lo va conociendo más y más y va conociendo cómo es. Entonces, así es. No es que el Dios del Antiguo Testamento sea uno y el Dios del Nuevo sea otro, sino que es el pueblo que es otro, que lo va conociendo a través, así como de una escalera, ¿no? Va ascendiendo en ese conocimiento de Dios. Exactamente. O sea, padre, es como, por ejemplo, lo que sucede en el caso de la inculturación, ¿no? Cuando vinieron aquí los primeros misioneros evangelizadores y se encontraron con ciertas prácticas, ¿no? que nuestro pueblo hacía, no sé, había también sacrificios, había adoración, entonces no puedes llegar de golpe y cambiarle todo el esquema, sino vas buscando la manera de ir penetrando, de ir rescatando lo que puede ser rescatable, de irles mostrando qué cosa no está correcto, y entonces por eso nuestra cultura luego conserva, no sé, se me ocurre el Día de Muertos, ¿no? La celebración, que no es lo correcto llamarle así, pero ¿por qué? Porque se fueron respetando algunas cosas, pero no puedes llegar a imponer. Entonces Dios en su condescendencia fue trabajando poco a poco con ese pueblo, ¿no? Para que poco a poco fueran conociendo, hasta que, como dice usted, llegaran cada vez más y más a entender quién era ese Dios, del cual luego Jesús nos va a mostrar que es Padre, que es amor, que es misericordioso, y que de hecho en la parábola del hijo pródigo, como lo mencionamos hace un ratito, pues ahí, ¿verdad? Sale ese encuentro, ese Dios amoroso que no está nada más esperando para castigar, sino que quiere abrazar a sus hijos, ¿no? Entonces, podría ser esa la situación que tenemos que ir entendiendo, de que es el mismo Dios, pero Dios adaptándose adaptándose no en el sentido de ¿cómo explicar? No en el sentido de, ok, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero sí como que llevando al pueblo, ¿no? Como un niño se le lleva de la mano y mira, de este pasito, del otro, hasta que el niño pueda ir poco a poco soltándose, corriendo y haciendo cosas por sí mismo, ¿no? ¿Sería más o menos así, padre? Exacto. Por ejemplo, a Dios en el Antiguo Testamento,
¿Cómo se le llama? Dios mismo da su nombre. YHWH. Bueno, que ya traducido al español es Yahvé. Yahvé. Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo, ¿cómo llama a su Dios? Ya no lo llama YHWH, Yahvé, lo llama Padre. Entonces, eso es un salto cualitativo en ese proceso de la revelación. ¿Quién es el que nos manifiesta el verdadero rostro del Padre? El total, no el verdadero, porque también el del Antiguo Testamento es verdadero. Más bien, ¿quién es el que nos manifiesta el total y pleno rostro de Dios Padre? Jesucristo. Y Jesucristo es en el Nuevo Testamento. Por eso cuando llegó la plenitud de los tiempos, dice la Sagrada Escritura, nos habló Dios por medio de Jesucristo. En estos tiempos que son los últimos, antes nos habló por medio de los profetas, dice Dios. Ahora, en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, que es la imagen perfecta, la representación perfecta, la presencia perfecta del Padre, el sacramento del Padre. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Eso quiere decir que es sacramento del Padre. Por eso decía Jesús, vayan y prediquen, quien les escuche a ustedes, me escucha a mí. Y quien me escucha a mí, escucha al Padre. Entonces, la revelación total, Jesucristo, Nuevo Testamento. Pero para llegar a ese punto se necesitó todo el caminar de siglos del Antiguo Testamento. Bueno, en la Sagrada Escritura eso está reflejado, eso es la historia de la salvación. Es todo ese caminar a través del cual Dios se fue revelando, se fue manifestando, y la revelación pues ya plena es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso ya no podemos esperar a otro Mesías, a otro Salvador, a otro Evangelio, y por lo tanto a otra iglesia y a otra Sagrada Escritura. Solamente Jesucristo, solamente la iglesia que Él dejó, y solamente esta Sagrada Escritura, que la misma iglesia, es la misma iglesia la que la recibe como libros inspirados, y es la misma iglesia la que las reconoce, que las canoniza, que da la lista. ¿Quién es el que tiene que dar la lista de los libros inspirados? La iglesia. Porque ella es la que ella es quien recibe estos libros. No las sectas ni los protestantes. Tiene la autoridad de Jesucristo. Tiene toda la autoridad. Porque Jesucristo le dice a Pedro y también a los apóstoles, lo que aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Y además allá en Mateo 28, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Yo les paso a ustedes ese poder. Mateo 28. Madre Santísima, ya se nos está acabando el tiempo. Voló el tiempo. Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando y queda pendiente el tema. Entonces, ¿qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es palabra de Dios puesta por escrito por autores humanos. Y en la Sagrada Escritura Dios nos habla. La Sagrada Escritura nos lleva, por lo tanto, hacia Jesucristo. La Sagrada Escritura es expresión de la palabra de Dios para nuestra salvación. Es el libro fundamental de la iglesia que norma la vida de la iglesia. En la Sagrada Escritura la iglesia se refleja, y la Sagrada Escritura norma, guía la vida de la iglesia. Es el libro esencial porque es palabra de Dios, puesta por escrito. Y bueno, yo creo que muy bien podríamos terminar con este numeral, el 108, donde, de acuerdo a lo que usted está diciendo, Padre, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Yo creo que ese numerito vale la pena que para el siguiente programa lo analicemos con más calma. Claro que sí.
Pues llegamos al final, hermanos, se nos fue volando el tiempo, está todo esto muy interesante. Ya hemos llegado a otra conclusión más acerca de lo que es la Sagrada Escritura. Les esperamos en un próximo programa, así que no dejen de sintonizar la Hora Católica. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Y Alipio Gilcaña. Padre José Manuel Izquierdo García. Les esperamos el próximo martes. No se lo pierdan aquí en 89.7 FM, La Grande de Tabasco. Que tengan una muy bonita tarde. Dios. Que endurezca el corazón ante mi hermano. Se encuentra en un migrante, en un enfermo, un olvidado y un pobre. Se encuentra en el más necesitado. Se encuentra en el que te pide ayuda. Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en la próxima emisión de La Hora Católica, de 1 a 1:30 de la tarde, y que la bendición de Dios recaiga en todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación.
Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. El toque ideal en arreglos lo tiene la florería Tropical Flowers. En la florería contamos con todo tipo de flores para eventos sociales, corporativos y religiosos. Contáctanos al 9932-830817. Visítanos en Paseo de la Ceiba número 102, Colonia 1 de Mayo, local 2, en Plaza La Ceiba. Síguenos en Facebook e Instagram, La Florería BHSA, el toque ideal en arreglos, La Florería Tropical Flowers. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente.